Damos inicio entonces a la clase y vamos a ver la primera parte de la guía de estudio número 3. Como bien saben, tanto en la primera, segunda y de hecho parte ahorita de la tercera unidad, hemos estado viendo algunas características geográficas de Guatemala. Hemos, a través de los recursos naturales y de los accidentes geográficos que posee nuestro país, hemos también conocido algunos aspectos históricos de Guatemala. Entonces, a partir de esta guía, la número 3 y en adelante, y pues quizá la próxima unidad, vamos a estar viendo también, ahora sí centrarnos de lleno a lo que es la historia de Guatemala. Recordemos que si hablamos del ámbito turístico, pues Guatemala no solo se caracteriza por el paisaje natural que posee, por esas vistas, por los volcanes, por los lagos que hay dentro del territorio nacional, es uno de los principales puntos de interés turísticos, pero pues también vamos a ver que cada rincón o cada área geográfica pues posee un contexto, posee un origen de dónde vino, qué fue lo que sucedió, en qué momento, en qué año, en qué época se afectó, cuál fue el impacto. Y para ello es importante también conocer la historia, pero la historia pues obviamente tiene un origen. Entonces ahora vamos a entrar a ver algunos aspectos históricos de Guatemala, entre los que vamos a ir mencionando. Algunos, mire, dentro de la historia van a haber algunos hechos que han marcado la historia cultural de Guatemala, algunas áreas geográficas y grupos culturales. Sin embargo, otros pues sí han tenido ese impacto, pero pues ha quedado en el olvido, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno a conocer todos esos acontecimientos históricos, pues vamos a conocer qué es la historia como ciencia y en qué se centra el estudio de la historia. Entonces, acá tenemos algunos conceptos de qué es historia. En primer lugar, nos dice que la historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentales del pasado humano. Entonces, caigamos acá al primer punto. La historia nos va a dar a conocer el pasado, ¿sí? La historia obviamente necesita de un personaje importante y ese es el hombre, que es el que ha sido el que ha desencadenado e incluso ha provocado muchos de los acontecimientos históricos. Esos aspectos o esos hechos que han venido a marcar la historia, pues han tenido repercusiones positivas como también negativas. Dice, dichos sucesos son analizados y examinados en función a sus antecedentes, causas y consecuencias, ¿se da cuenta? Entonces, toda acción, pues obviamente va a tener una reacción, y en este caso, pues la historia como les repito, de una u otra manera, hay algunos acontecimientos que marcaron más ciertas áreas geográficas porque ahí se desencadenó, ahí fue donde se desató, pero la historia inicia en primer lugar con la creación, con la aparición de todos los seres vivos, todos los elementos que componen y que rodean la Tierra, el espacio, en fin, todo lo que nosotros conocemos. Ahora, el hombre siempre quiere descubrir, el hombre siempre quiere como indagar y encontrar respuestas a muchas de las preguntas e incluso a atribuirse a sí mismo la invención o la aparición de las manifestaciones. Sin embargo, vamos a comprender también que pues por ese mismo interés del hombre de querer descubrir, se han ido creando diferentes teorías, hipótesis, argumentos, en los cuales pues lo que pretenden es concretizar o establecer el origen o de dónde vinieron o se produjeron ciertos acontecimientos. Entonces, la historia, ese es el objetivo, estudiar el pasado, dar a conocer el pasado y pues también a través de ello, pues descubrir esas causas y consecuencias que pudieron ocasionar. Entonces dice, con el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Hoy en día, por ejemplo, si lo hablamos de por ejemplo, sitios turísticos en Guatemala, muchos escenarios turísticos tienen un contexto, tienen un pasado. Por ejemplo, para no ir tan lejos, hablemos de la capital, la ciudad de Guatemala. Todos creo que hemos visto a través de imágenes o quizá hemos visitado el centro cívico y hemos visto una plaza muy bonita, muy estructurada, un edificio, el palacio,
pero eso tuvo un contexto, tuvo un porqué, cómo surgió, cómo se estableció, quién fue el que lo fundó. Entonces, para eso es que nos sirve el conocimiento de la historia. La historia es una ciencia social, porque es una ciencia social, porque es clara en decirnos que estudia el pasado de los humanos y al igual, al momento de hacer ese estudio, al igual que muchas ciencias, pues nos da una aportación. También hace uso de ciencias auxiliares para poder apoyar sus estudios. Ahora, se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo, perdón, histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Entonces aquí vemos que la historia dice que también puede definirse como el periodo histórico. Ahora, ¿qué hubo en el periodo histórico? Y vamos a comprender diferentes teorías o posturas de qué fue lo que hubo o existió antes de. Entonces, además de los conceptos que inicialmente analizamos, aquí nos aparecen 10 conceptos más. Eh, Hay diferentes fuentes bibliográficas, todo depende de la filosofía o todo depende de la postura o el enfoque de estudio al momento de querer comprender realmente qué es la historia. Pero entre tantas van a ver ustedes que todas van a concluir en un mismo punto. Entonces vamos a leer algunos de ellos y dice. Uno, la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Esto ya lo habíamos hablado. Dos, el lenguaje usual es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras. Entonces quiere decir que no todo lo que nosotros conocemos como historia es verídico. Algunos hechos, algunos acontecimientos o algunas narraciones probablemente pues fueron inventadas con el afán de entretener o persuadir a las personas. Pero pues como alguien las narró o alguien las compartió, se fueron asentando y así transmitiendo de generación en generación, aunque no puedan ser comprobables como verídicas. Tres, la historia es un conjunto de hechos realmente acontecidos en el pasado de la humanidad, aunque muy frecuentes se entiendan restrictivamente como hechos históricos únicamente a los acontecimientos trascendentes, los que tienen un alcance lo suficientemente amplio como para ser útiles para la comprensión de hechos posteriores. Entonces, vea, dice, la historia es un conjunto de hechos realmente acontecidos. Entonces, aquí el concepto 2 y 3 se contrarían, porque el 2 nos dice que probablemente sean ciertos, pero en el otro, pues sabemos que nos dice, bueno, probablemente fueron así, probablemente no se dieron así, pero de una u otra manera, pues han dejado cierto legado. Entonces, ahí vemos esa parte también. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Narración quiere decir que muchos acontecimientos se han dado a través de lo que es los cuentos, por ejemplo, no todo tiene que estar en fuentes bibliográficas y de hecho así es, no todo nos aparece en un escrito, no nos aparece realmente que así haya sido, ¿verdad? Porque se ha ido transmitiendo de generación en generación, pero solo de manera verbal, por eso es en narración y exposición de los acontecimientos pasados. Entonces, también tenemos que comprender que historia, pues es todo aquello que alguien transmite de manera verbal. 5. La historia estudia y analiza los acontecimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo y las consecuencias de los mismos. Como bien dije a un inicio, algunos hechos y acontecimientos tuvieron auge, tuvieron su etapa de desarrollo donde se desencadenaron y pues las secuelas o lo que dejaron consigo. Algunos otros pues pasaron desapercibidos y por eso es que hoy en día ya no se recuerdan, ¿verdad? Ya no están presentes. 6. La historia es la ciencia que estudia la interconexión sincrónica y diacrónica de los fenómenos importantes, proyectivos de la vida de la humanidad que transcurren en el tiempo. Los fenómenos, por tanto, que tienen la suficiente importancia para aprovecharse en las épocas siguientes.
en el futuro a través del presente fenómenos de todo tipo, económico, social, político, cultural, artístico, religioso y de toda duración, larga, mediana o corta. Entonces, vea, pues no se vale clasificar la historia, porque al final historia es historia. Se pueden desarrollar acontecimientos históricos en los distintos ámbitos y aquí vemos fenómenos de todo tipo, es en el ámbito económico. Guatemala ha sido escenario de diversos hechos y acontecimientos y mayormente en el ámbito económico, ¿verdad? Las situaciones que se han ido desencadenando, pues también tienen mucho que ver, ¿verdad? Tiene mucho que ver el hecho de el impacto que hayan tenido estos en el aspecto político. Igual manera, Guatemala ha sido escenario clave. Cuántas veces no ha salido en las noticias, aspectos de autoridades de gobierno, de políticos que de una u otra manera han realizado ciertas acciones. Entonces, todos esos aspectos pues son historia. En el ámbito cultural, pues no digamos, sabemos que hay un legado histórico-cultural que es en el aspecto de las etnias de Guatemala, los grupos indígenas, los grupos extranjeros que se asentaron en el país, en el ámbito artístico también, religioso de igual manera. Guatemala es escenario, tenemos el antiguo Guatemala, por mencionar, pero hay muchos otros donde los hechos o acontecimientos pues son bastante, se viven hoy en día, han marcado el pasado, pero aún son trascendentales y marcan el presente de las sociedades, independientemente del tiempo en que estos tuvieron ese impacto. 7. La historia no es un simple acumulado de hechos del pasado, sino que es un esfuerzo por reconstruir y sus interrelaciones, eh, de reconstruir en sus interrelaciones, perdón, los hechos conocidos o conocibles y encontrarles un sentido. Entonces, no es solamente narrar, no solamente es dar a conocer, sino que también es descubrir qué fue lo que pasó, cómo fue que se dio. Por ejemplo, entre la historia de Guatemala, por ejemplo, uno de los sitios íconos turísticos de Guatemala más fuertes es el Parque Nacional Tikal. Sin embargo, hace algunos años este parque no estaba descubierto, fue descubierto, luego empezaron los estudios arqueológicos, pero y que se encontró ya después de muchos años que la civilización pues se había extinto. Entonces tenemos que comprender de que en realidad pues lo que busca es ese punto, reconstruir y dar a conocer todos esos elementos. La historia en sí misma o conjunto de hechos realmente acontecidos de alcance geográfico y social lo suficientemente amplios como para servir de base de la comprensión de hechos posteriores. Entonces, a través de, bueno, el punto 8 nos hace entender que a través de esa intención de reconstruir el pasado, se puede comprender el presente de las sociedades. En Guatemala hoy sabemos que hay 22 grupos étnicos, pero ¿de dónde vinieron? Sin que haya existido una ciencia como lo es la historia o el interés de conocer qué pasó antes de, entonces no tendríamos información, no sabríamos que hoy en día los grupos étnicos son procedentes de la cultura maya y que se asentaron en Guatemala y que construyeron grandes templos y que dejaron grandes elementos culturales. En fin, no podríamos ni siquiera citar el hecho de la existencia de la cultura maya. De hecho, hay muchas personas que creen que no existieron, pero como ya vimos anteriormente en los conceptos, la historia puede que sea cierta, también como que puede que sea falsa. 9. Es un vasto y complejo proceso de génesis, crecimiento y organización a través del cual la humanidad toma conciencia de sí misma y de su situación en el mundo y el individuo emerge como persona ante la naturaleza y la propia historia. Entonces dice, es un vasto y complejo proceso de génesis. ¿Qué significa el término génesis? Es el principio. Entonces, desde que inicia, crece y se va dando una organización de la humanidad. Entonces, eso es lo que nos dice este concepto. Y por último, conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Entonces, vea, no importa el tiempo, no importa el enfoque,
no importa el impacto, al final la historia nos permite o aporta a través de los estudios, aporta información para esclarecer y poder comprender el presente de las sociedades. Entonces, vean, hay varios conceptos que nos definen qué es la historia, pero en otras fuentes, de hecho que hay otro cuarto concepto, vamos a comprender y dice, el significado de historia se refiere tanto a la disciplina de las ciencias sociales que estudia y relata los acontecimientos pasados de la humanidad, como a las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios. Entonces aquí hacen en resumen los 10 conceptos que vimos anteriormente. La palabra historia se deriva del latín historia, del cual surgió del griego icropia, historia, y cuyo significado indica investigación, información. Se denomina historia a la disciplina que como objeto de estudio se centra en el pasado de la humanidad y pertenece por los métodos que utiliza a las ciencias sociales. También se conoce como historia al periodo de tiempo que transcurrió desde la invención de la escritura, reconocido como año cero, hasta nuestros tiempos actuales, interpretando entonces que la historia es la narración de hechos o acontecimientos pasados. Estudiaremos como primer punto, vamos a ver ahora. Entonces, vea, la historia es la reconstrucción del pasado. Ahora, dice que para que haya historia se necesita de un elemento clave y este es el hombre. Entonces, la historia, a través de la historia, se ha querido responder a este interrogante, el origen de la vida, de dónde es que surge el hombre. Y vamos a ver que existen diversas posturas o teorías respecto a el origen del actor principal, que es el que se ha encargado por muchos años de abrir escenarios y propiciar algunos acontecimientos que hoy en día permiten conocer el pasado cultural, el pasado político, el pasado religioso, el pasado económico, incluso el pasado en lo que es la estructura de la sociedad, que es la familia. Entonces, vamos a ver que en el transcurrir de los años, como vuelvo y repito, muchos personajes, de hecho, yo les decía en primera instancia, que la historia se vale de algunas otras ciencias para apoyar sus estudios, como por ejemplo la lingüística, podemos hablar de, por ejemplo, la arqueología, podemos hablar de otra ciencia que sería la cultura, la etnología, que son ciencias que han aportado que han aportado información para poder establecer o poder tener posturas o criterios respecto al origen de la vida. Pero la principal de ellas son dos posturas, hay una teológica y una científica, que son las que argumentan de dónde es que surgió la vida. Y cuando hablamos de la vida, aquí dice origen de la vida en la imagen. Cuando hablamos del origen de la vida, no solo nos estamos refiriendo a los hombres, sino estamos hablando de los animales, de las plantas, de los seres humanos, porque son los seres vivos. Entonces, el principal enfoque de estudio es este tema, el origen de la vida, que es un tema bastante controversial, porque ya les dije, hay diferentes posturas. Yo les hablaba de algo que se llama filosofía, y la filosofía es la forma de pensamiento. Todos tenemos una filosofía distinta y eso lo tenemos que comprender. Entonces, gracias a ello, a esa filosofía o esa forma de ver o interpretar las cosas, pues surgen diferentes teorías. Entonces, vamos a ir estudiando en proceso, vamos a ir estudiando varios acontecimientos históricos de Guatemala. Yo les voy a ir agregando algunos links, les voy a agregar contenido para que ustedes lean. Yo sé que a muchos no les gusta la parte en sí de lo que es la historia, pero sí les voy a pedir que pongan de su parte interés para poder ver esos videos y poder leer y todo, y así ustedes irán ampliando. Recuerden que el objetivo de conocer la historia de nuestro país no es solamente tener información, sino que recordemos que los turistas pues vienen a Guatemala, ellos quieren conocer sobre la historia, sobre la cultura, sobre la gastronomía, sobre geografía, quieren conocer de todo lo que hay en Guatemala y es nuestra responsabilidad. Ahora alguien dirá, ¿y esto de qué me va a servir?
pues yo no sé cuáles sean sus visiones a futuro, no sé en qué plano se vea usted laborando, pero si usted se ve, qué sé yo, como guía de turismo, en una agencia de viajes, como un tour operador, en una empresa comercial de información turística e incluso en los hoteles mismos, a veces como personal del establecimiento, a veces nos llegan a hacer preguntas respecto a la historia o la cultura de la región donde nos encontramos. Entonces es importante que nosotros conozcamos aspectos históricos de nuestro país. Pero este segundo tema lo vamos a empezar a ver en la siguiente clase y para este tema sí van a tener que tener criterio, una mentalidad bastante amplia, porque ya les dije, desde el punto de vista científico, la mayoría de científicos son ateos. Ellos no creen y desestiman el hecho de la existencia de Dios. Ellos no creen en Dios, por eso se llaman ateos o se les denomina así. Y la postura científica va más encaminada a ello, rechazar la existencia y la creación por parte de Dios. Entonces, sí les voy a pedir que tengan una mentalidad bastante amplia y el criterio. Yo no lo comparto, pero lo respeto. Así que van a ser algunos temas por decir de los que vamos a estar estudiando, así como algunos acontecimientos históricos, como lo es la revolución, la independencia, la contrarrevolución, el conflicto armado interno, que fueron algunos escenarios que se vivieron en Guatemala y que marcaron la historia cultural de nuestro país. Entonces, vamos a cerrar hasta acá la clase y en la próxima semana vamos a empezar a ver estos temas que son de mucho interés.